Buenas noches, estimados alumnos. Espero que se encuentren bien. Buenas noches a todos. En 1 minuto y medio empezamos. Buenas noches, alumnos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ya casi todos están ahí conectados, como siempre. Son el grupo más rápido en conectarse. Los felicito. Miren, antes de comenzar, quería decirles que hay muchos que no tienen su foto de perfil. Fíjense que si la otra semana, el otro lunes, no tienen foto de perfil, no los puedo admitir, los voy a tener que eliminar. Entonces, háganme favor de poner su foto de perfil de su rostro, que sea reciente. No pongan avatars, no pongan caricaturas o frases, por favor, pónganse ustedes ahí, ya sea su rostro o ustedes, pero que se miren, porque a mí sí me gusta verlos aquí conforme se van conectando para irlos conociendo. Yo sé que son bastantes, pero a mí sí me gusta tener ahí como verlos y poder conocerlos, igual con los nombres, ahí algunas caritas conocidas. Hay unos que se miran tan chiquitos que ni con lentes, así que cambien ahí una su foto, hombre, bonita y donde las pueda y los pueda ver, por favor. Con respecto al perfil, la compañerita que estaba preguntando sobre el problema que tiene para conectarse, por favor, escríbame cuál es su problema a mi correo en la presentación que va a poder apreciar en la primera presentación. Está mi correo electrónico para todos, cuando necesiten algo que sea realmente de importancia, ¿verdad? No para platicar. Ahí me pueden escribir y hacer alguna consulta o algún mensaje de emergencia. Con relación a la tarea que dejé el lunes pasado, pues quisiera, no puedo saber quiénes la hicieron y quiénes no, pero espero que la hayan hecho porque es para su conocimiento personal, es para que sean más pilas, para que dominen más todo lo que es lo penal. Y pues además de la presentación al final de la clase, les voy a subir también el listado de la tarea. La tarea consistía en que ustedes averiguaran el nombre y cuál es el número, cuántas leyes penales especiales hay en Guatemala, aparte del Código Penal y aparte del Código Procesal Penal. Entonces, para resumirlo, en este momento hay 24 leyes de tipo penal en Guatemala, incluyendo el Código Penal, el Código Procesal Penal. Tenemos 22 leyes más de tipo especial, ¿verdad? Ahí pueden conocer ustedes sus nombres. Hay leyes que uno a veces ni sabe que existen, ¿verdad? Pero son de tipo penal y es importante que por lo menos por nombre las conozcan. Entonces, los que no hicieron la tarea, pues ahí igual yo les voy a subir el listado de las 24 leyes para que lo tengan, lo lean, por favor, porque eso sí necesito que si no la pudieron hacer, pues que por lo menos sí sepan cuáles son, ¿verdad? Muy bien, sí, gracias a los que pusieron ahí que sí encontraron 24. Yo también quería saber si yo estaba bien en eso del número 24. Si alguien encontró más, por favor lo pone ahí, ¿verdad? O los demás voy a asumir que encontraron 24. Y si no, pues no encontraron 24, pues las pueden completar con las mías, con el listado que les suba.
Entonces vamos a empezar. Permítanme un momentito que voy a cargar a mi perrita aquí. Bueno, disculpen, pero es que están entrando muchas personas y no me dejan ver mi presentación. Ahorita voy a empezar. Ahí pueden ustedes ver. Ahí pueden ustedes ver el correo electrónico que les dije que iba a estar ahí. Por favor, para que lo tengan y lo anoten. De igual manera les va a quedar en la presentación. Hoy vamos a hablar entonces, compañeritos y compañeritas, de 3 cosas importantes. De las ramas del derecho penal, de los principios del derecho penal y de las disciplinas con las que se relaciona el derecho penal. Vamos a empezar por los principios que lo informan, no, por las ramas, después por los principios y después por las disciplinas. De todo esto, lo más importante que tienen que enfocarse y poner atención, porque es súper importante, son los principios, ¿verdad? Lo demás creo que ya lo hemos ido viendo un poco en la primera clase. Entonces, vamos a empezar con las ramas del derecho penal. El derecho penal se divide en 3 ramas. Primero vamos a ver la que es la material o sustantivo, más conocido o comúnmente conocido como derecho penal sustantivo. Esta es la sustancia misma que conforma el objeto de estudio de la ciencia del derecho penal y sus elementos tales como el delito, el delincuente, la pena y la medida de seguridad. Si se dan cuenta, el derecho sustantivo estudia siempre en forma amplia esas 4 cosas, ¿verdad? El delito, el delincuente, la pena y las medidas de seguridad. Ahora miremos en la rama del derecho que se refiere al derecho penal procesal o adjetivo, más conocido como derecho procesal. Se refiere al conjunto de normas y doctrinas que regulan el proceso penal para llegar a la emisión de una resolución en la que se puede realizar la deducción de responsabilidades, así como la imposición de penas y de medidas de seguridad, según sea el caso, aplicando de esta forma el derecho penal sustantivo. ¿Qué aplica el derecho procesal? El derecho penal sustantivo. Y es ese conjunto de normas y doctrinas, el derecho procesal. Y la última de las ramas es el derecho penal ejecutivo o penitenciario, que se conforma por normas y doctrinas que tienden a regular la ejecución de la pena. ¿En dónde? En los centros carcelarios o en lugares destinados para el efecto. Entonces, si se dan cuenta, este derecho ejecutivo o penitenciario solo se dedica a lo que es la regulación de las ejecuciones de las penas, ¿verdad? Aquí hasta hay juzgados especializados en que solo se encargan de ver la ejecución de las penas que ya impusieron los otros tribunales de sentencia. Entonces tenemos que las ramas del derecho penal son el derecho sustantivo, el derecho procesal y el derecho ejecutivo penitenciario. Esas son las 3 ramas del derecho que ustedes tienen que saber en que se divide el derecho penal. Entonces ahora vamos a pasar a la parte principal de este tema de hoy, que son los principios del derecho penal. Y los principios constitucionales que lo sustentan son constitucionales porque la base legal que lo sustenta en primer orden es la Constitución Política de la República. El derecho penal consta de principios en los que se encuentra su sustento.
siendo estos los encargados de la estructura de la intervención penal garantista. Aquí es donde vamos a ver todas esas garantías que se le ofrecen a la colectividad y a la individualidad de los ciudadanos, ¿verdad? Todas las garantías. Nuestro derecho penal es fundamentalmente garantista. Vamos a ver entonces, vamos a empezar con el principio de legalidad. Este principio lo habíamos empezado a ver en la clase pasada. Se recuerdan que lo estudiamos en el artículo 1 del Código Penal, que para los que no estuvieron en la clase pasada, les pido por favor que traigan su Código Penal, y ahora a todos les digo que también pueden involucrar la Constitución Política de la República en las clases que vamos a recibir de Derecho Penal, sobre todo para esta primera parte. Entonces, el principio de legalidad se trata de un principio reconocido constitucionalmente al regularse en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este principio fue el que vimos que en latín se dice de esta forma: nullum crimen, nulla pena, sine lege. ¿Qué significa esta frase en latín? No hay delito ni hay pena sin ley. Es decir, que si no existe la ley que tipifique ese delito y que tipifique la sanción de esa pena, no existe. ¿Verdad? Ese es nuestro principio de legalidad. Está vinculado al artículo 1 del Código Penal, el cual leímos con anterioridad, lo vamos a leer después. Y esta frase en latín va estrictamente ligada a esta otra frase en latín que sustenta también el principio de legalidad. Y dice: nullum crimen, nulla pena, sine scripta, stricta, certa et previa lege. ¿Qué significa esta frase en latín? Significa ningún delito ni ninguna pena sin ley previa, estricta y escrita. ¿Verdad? Esta garantía que va ligada al principio de legalidad es una garantía individual consistente en exigirle al Estado una ley que sea escrita, que sea cierta y que sea previa, como presupuesto de la imposición de un castigo. O sea que para que en realidad exista un castigo justo, esta ley debe ser previa, cierta, escrita, clara, ¿verdad? Y previamente establecida en nuestros códigos o en nuestras leyes. Entonces, ¿cuál es el resultado de la aplicación correcta de un principio de legalidad? La seguridad jurídica de una nación. ¿Seguridad jurídica para quién? Para usted, para los ciudadanos, para todos nosotros. Que exista la seguridad jurídica de que nadie va a poder inventarse un delito o una acción delictiva en nuestra contra, y tampoco van a poder inventarse una pena, subirla, bajarla, porque ya está escrita, porque ya está clara. Ese es el principio de legalidad. El artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es en la que se obliga a los estados a definir las acciones u omisiones delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. ¿Por qué se hace alusión a este artículo? ¿Y por qué se hace alusión a una convención internacional? Ustedes saben que la jerarquía de las leyes es convenciones internacionales o convenios internacionales, ¿verdad? Pueden haber convenios o convenciones de carácter internacional que van primero. Después va la Constitución Política de la República y después las leyes generales, como nuestro Código Penal o el Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, en primera orden, la base legal del principio de legalidad es el artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que específicamente le dice a los estados que es su deber definir las acciones u omisiones delictivas, definirlas de forma clara y de forma precisa. Entonces, a ustedes en el examen se les pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el fundamento legal a nivel general del principio de legalidad? Ustedes ya saben que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política de la República y el Código Penal, ¿verdad? Tienen tres bases legales para justificar el principio de legalidad. Podemos decir entonces que el principio de legalidad es aquel que funciona como un límite. ¿Un límite a qué? Al ejercicio de esa potestad punitiva del Estado, ¿verdad? El Estado, como les decía, no es Dios, no puede ser abusivo porque tiene un límite, y es ese principio de legalidad. El artículo 1 del que hablábamos, del Código Penal, que se vincula también a esta base jurídico-penal de normas para poder fundamentar el principio de legalidad, lo vamos a leer, está en el 1 del Código Penal y dice: nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas.
por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Ahora se entiende un poco mejor, ¿verdad? Después de saber qué es realmente el principio de legalidad, que ese es el límite que se le impone al Estado para que sea de forma clara y precisa todas las imputaciones que en algún momento se le puedan hacer a una persona y que estén escritas, previamente escritas y que existan antes de la perpetración de cualquier acción determinada como ilícita. También tenemos otra expresión en latín que es la exigencia lex certa, que va íntimamente ligada al principio de legalidad y requiere que el legislador, al crear la ley, determine con claridad y precisión las distintas conductas punibles, de lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? De tal modo que los ciudadanos conozcan las características que posee cada supuesto de los hechos. De ahí que debe señalarse con exactitud el comportamiento reprochable y la sanción que éste conlleva, fijando la pena a imponer en caso de comisión de algún delito. Lo que se pretende evitar es que las normas penales contengan términos confusos o indeterminados que permitan un campo amplio de discrecionalidad y apreciación al juez, que no dé lugar a ambigüedades al momento de su aplicación, evitando la actuación arbitraria del juzgador. Lo que esta exigencia lex certa quiere evitar es precisamente esa actuación arbitraria y abusiva de algunos juzgadores que a veces quieren, por analogía, crear figuras delictivas que no están contempladas en nuestras leyes. Entonces, es por eso que a veces en la práctica se solicitan las reformas de auto de procesamiento, porque resulta que a un individuo X, en vez de ligarlo a un proceso por un delito como el de, ¿cuál ejemplo les podría dar? A ver, como el de estafa. Como ya saben ustedes que en la estafa describe un montón de variedades de estafa, entonces podrían poner que cometió el delito de apropiación y retención indebida, ¿verdad? Que son dos delitos que van contra el patrimonio de una persona y que tienen diferentes características, pero que en muchas oportunidades los jueces vienen y le imponen un delito que no es en una audiencia primera declaración al sindicado, y uno de abogado defensor debería el Ministerio Público hacerlo de oficio, debe pedir que se reforme ese delito porque no es el que corresponde. Entonces ya le toca a uno trabajar un poquito más, pero siempre con respeto a este principio de legalidad y a esta exigencia lex certa de la claridad y precisión que deben tener todas las figuras delictivas, ¿verdad? Entonces, evitar esa ambigüedad de la actuación arbitraria del juzgador es el fin de este principio o de esta expresión en latín. Ahora vamos a ver otro principio, que es el de retroactividad de la ley penal. Al igual que el principio anterior, el de retroactividad de la ley penal ostenta un rango constitucional. Esto quiere decir que también lo encuentran estipulado en la Constitución Política de la República en el artículo 15. ¿Y qué dice de la retroactividad? Dice que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Quiero hacer una aclaración ahí, porque a raíz de preguntas de las otras clases de sus otros compañeros en otros horarios, me preguntaban si la ley no tiene efecto retroactivo en lo laboral, por ejemplo. Y la verdad que aquí dice claramente, la ley no tiene efecto retroactivo en ninguna materia, con una salvedad, una excepción es en materia penal, pero bajo otra excepción, que es cuando favorezca al reo. Si no, ninguna ley se puede retrotraer al tiempo, ¿verdad? Al tiempo, a derechos adquiridos, al momento en que estaba vigente una ley. O sea, ningún procedimiento legal en Guatemala tiene efecto retroactivo. Por eso es que está en la Constitución, aunque también está en el Código Penal, pero su base legal la encuentran en la Constitución Política de la República porque es para todas las materias. Pero en materia penal, pues está esa excepción y esa salvedad de que cuando favorezca al reo, pues sí se puede. Entonces vamos a ver cómo es esto. De lo anterior que acabamos de definir, es posible comprender al principio de retroactividad como la aplicación de una ley vigente con efecto hacia el pasado,
siempre que favorezca al reo. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo para que entiendan este efecto de la retroactividad, porque en lo penal sí pudiera prevalecer cuando favorezca al reo. Por ejemplo, en el delito de asesinato en Guatemala está estipulado que la pena es cuando se encuentra culpable a alguien de 25 a 50 años de prisión. Entonces, vamos a suponer que esta persona asesinó a alguien hace 3 años, pero como aquí los juicios en Guatemala se tardan tanto, ¿verdad? Entonces, 3 años después vienen los legisladores y reforman las penas de ese delito. Y esto es un ejemplo ficticio que les estoy dando, ¿verdad? No es real. Pero entonces viene y a los 3 años reforman el delito y le imponen una pena que en vez de 25 a 50 años va a ser de 35 a 70 años de prisión a los que se encuentren culpables de asesinato. Entonces viene este tipo y es enjuiciado en juicio oral y público, y al momento de dictar la sentencia y encontrarlo culpable, ¿qué van a hacer los jueces de ese tribunal de sentencia? Lo van a sentenciar con la pena anterior, que era de 25 a 50 años y que de hecho era la que estaba vigente al momento en que perpetró el hecho, o lo van a penar con la nueva reforma actual, porque está en la actualidad haciendo su debate público y oral, con la pena de 35 a 70 años. ¿Cuál pena le van a imponer? Entonces vienen y se van para atrás, se retrotraen a la reforma, al artículo derogado, ¿verdad? Al artículo que ya no está vigente, y le imponen esa pena. ¿Por qué? Porque le favorece al reo. Es decir, que con ese ejemplo les estoy explicando ese principio de retroactividad que en materia penal solo cuando favorezca al reo es permitido, ¿verdad? Entonces, de lo anterior es posible comprender al principio de retroactividad como esa aplicación de una ley vigente con efecto hacia el pasado, ¿verdad? Siempre que lo favorezca al reo. Y ahora hablemos de algo que va muy de la mano con la retroactividad, que es otro término que ustedes deben manejar, que es la ultraactividad de la ley penal. Esta se refiere a que si una ley posterior, hablemos de una ley posterior al hecho, es perjudicial al reo, seguirá teniendo vigencia la ley anterior. Lo mismo que les decía en el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ese asesino que ya estaba condenado ahí, pues declarado culpable, la ley nueva o la ley vigente decía que podía tener hasta 70 años de pena máxima, pero esa ley es perjudicial para él. Entonces seguirá teniendo vigencia la ley anterior. Es decir, que una ley ya abrogada o derogada se aplica a un caso originado durante su vigencia. Sí es permitido en el derecho penal, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de retroactividad y ultraactividad que se manejan muy de la mano, y que con el ejemplo espero ahí que les haya quedado claro cuándo sí se puede. Y en otras materias recuerden que no es posible, no es permitido, no es constitucionalmente una garantía, ¿verdad? Ahora miremos el principio de la culpabilidad. Consiste en que una persona solo responde de aquellos resultados que sean consecuencia directa de sus acciones u omisiones. Es decir, cuando éstas sean respecto al resultado dolosas o culposas. ¿Por qué les puse entre paréntesis qué significa dolosas y qué significa culposas? Yo me recuerdo que cuando yo estudié esto de lo doloso y lo culposo, no le atinaba a qué delito de mi código penal era de tipo culposo y a cuál era de tipo doloso. Entonces, vamos a ver bien cuáles son las características de estas dos situaciones. Solo recuerden que el principio de culpabilidad es el que, en el que una persona solo responde de aquellos resultados que sean consecuencia directa de sus acciones u omisiones. Entonces, cuando sus acciones son dolosas, quiere decir que son con intención. Eso quiere decir que está la voluntad del delincuente de provocar esa acción. Está su voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo y planeo en mi mente cómo ejecutar el asesinato de aquella persona y lo ejecuto. Esa es una acción dolosa, ¿verdad? Es un asesinato.
Pero cuando son culposas, ¿qué es las circunstancias que se deben de tomar en cuenta? Cuando un delito es culposo. Cuando existen cualquiera de estas tres circunstancias o las tres. Cuando son actos cometidos por imprudencia, por impericia o por negligencia. Les pongo el típico caso de los delitos culposos, un accidente de tránsito. Vienen ustedes y van manejando un poco distraídos porque tuvieron un problema en su casa y van manejando y todo, y se les atraviesa un peatón y lo atropellan. ¿Qué tipo de acción es esa? Hubo un poquito de imprudencia porque no iban poniendo la atención debida a los saltos, a las señales de tránsito, a los pasos de cebra que habían ahí y atropellaron a la persona. Entonces, ese es un delito culposo y se llama, si solo lo atropellan y no se muere, se llama lesiones culposas. Si lo atropellan y se muere, se llama homicidio culposo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que en uno no hubo intención y que en el otro hubo negligencia, impericia o imprudencia, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia entre este tipo de delitos. Ahora, se le conoce como responsabilidad subjetiva o imputación personal. Este es otro nombre que recibe. Y se opone a que se pueda atribuir o imputar a una persona resultados no queridos, no intencionados. Por ejemplo, los casos fortuitos o meros accidentes. Ahí quiero que vayan a su código penal, por favor. Vamos a abrirlo vamos a abrirlo ahí en el artículo 11 y vamos a poder apreciar ahí solo los títulos, ¿verdad? Porque ya hablamos y expliqué ahorita que es un delito doloso. Perdonen un momentito. ¿Me puede cerrar la ventana, por favor? Gracias. Perdonen, alumnos. Entonces, vengan y vamos al artículo 11 del Código Penal. Delitos dolosos. Ahí están estipulados cuándo son dolosos los delitos. En el artículo 12 tenemos los delitos culposos y ahí pueden ver ustedes las circunstancias que yo les manifestaba. Se causan por imprudencia, negligencia, impericia, ¿verdad? Pero vamos al artículo 22, que es lo que habla en esta diapositiva en su parte final. En los casos fortuitos, cuando son meros accidentes, no hay ni dolo ni intención, ni tampoco hay ningún acto de imprudente, ni ningún acto de impericia o de negligencia. Ejemplo, ustedes son los mismos que van manejando su carro y paran en el alto, dejan pasar a algunas personas en el paso de cebra y empiezan su marcha nuevamente con toda la atención, con toda la prudencia, tienen 15 o 20 años de manejar su vehículo y van muy atentos y en eso se atraviesa un niño. Al final, ya que ustedes hicieron la marcha y lo atropellan. ¿Ese es un caso fortuito o es un mero accidente? No hay ni intención, ni imprudencia, ni impericia, ni negligencia. Pero ¿qué pasa en Guatemala? A pesar de que, por eso los llevé primero al artículo 22 del Código Penal, para que miren que sí existe el artículo y sí está estipulado la palabra caso fortuito y la descripción de lo que es esa norma. Pero ¿qué pasa aquí en Guatemala? Ustedes atropellan a un niño, peor si es un niño o un viejito, ¿verdad? Alguien de la tercera edad. Vienen y primero se van presos y después averiguan, ¿verdad? Y en lo que averiguan, el Ministerio Público, el ente acusador encargado de la investigación, pide las cámaras en Metra, pide las leyes y las disposiciones de tránsito de esa dirección específica, y para mientras ustedes se van a primera declaración con una defensa pobre, porque no pueden ustedes tener acceso a esas cámaras, no tienen testigos, iban solos en el carro, entonces con suerte les dan una medida sustitutiva y de caución económica, ¿verdad? Si es que tienen el dinero para pagarla, y si no, tienen la privación de su libertad, ¿verdad? Ahí se pueden tardar lo que se le dé la gana al Ministerio Público para poder, bueno, sin rebasar, si están en prisión preventiva, sin rebasar los 3 meses que establece la ley para la investigación, pero pueden ir pidiendo prórrogas y se pueden tardar todo lo que quieran en realidad, porque así es como se maneja la práctica en Guatemala. Y para mientras uno que no tuvo la responsabilidad, que no tuvo ninguna imprudencia ni ninguna mala intención, preso o con medida sustitutiva ligado a un proceso que puede durar hasta años. Entonces,
¿Por qué no se aplican estos principios como el de culpabilidad si sí existen en nuestra ley? La mala práctica, ¿verdad? Lo que volvemos a repetir en este momento de la primer clase. Nuestras leyes son buenas, si se dan cuenta está estipulado este caso fortuito. Pero ¿qué pasa? La práctica no se acostumbra a hacer de la forma idónea como debería de hacerse. Ese es el principio de culpabilidad. Aquí les puse otra explicación del tipo doloso, que se caracteriza porque el autor por voluntad pretende llevar a cabo una conducta prohibida y la obtención de su resultado, en tanto que el tipo imprudente o culpable presupone que aunque el autor no dirige su voluntad a obtener el resultado, sí infringe un deber objetivo de cuidado que previene su producción. Entonces esa es la diferencia entre los de tipo doloso y los de tipo imprudente o culposo. El principio de culpabilidad se deriva directamente de dos principios, que son su base legal y su base constitucional. ¿Cuáles son esos principios? El de dignidad humana y el de la libertad de acción, contemplados en los artículos 2 y 5 de la Constitución Política de la República, que establecen la capacidad del hombre para poder autodeterminarse y tomar responsabilidad por las consecuencias de sus actos. ¿Cuándo hablamos de que un ser humano puede autodeterminarse? Cuando hablamos del principio de dignidad. ¿Y cuándo hablamos de tomar responsabilidad por las consecuencias de sus actos? Cuando hablamos de la libertad de acción. Entonces, estos son los dos principios y el artículo constitucional, de base constitucional, en el que se funda el principio de culpabilidad. Este principio también tiene su fundamento en el principio de seguridad jurídica. Tiene otro fundamento con base constitucional encontrado en el artículo 20 de la Constitución, porque cabe afirmar que no habría seguridad jurídica si se pudiera exigir responsabilidad penal por consecuencias imprevisibles, como por ejemplo los accidentes. Entonces díganme ustedes, cuando alguien se va preso por haber atropellado a alguien por mero accidente, ¿qué principio se le está violentando? El principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque precisamente el principio de culpabilidad, basado en esa seguridad jurídica que los principios otorgan al ciudadano para que el poder punitivo del Estado no se pase, no sea abusivo, no sea reprimente. Entonces viene el principio de seguridad jurídica a garantizarle a todos esa seguridad, valga la redundancia de la palabra, esa seguridad para todos. ¿Dentro de qué? Dentro del ámbito jurídico. Entonces recuerden siempre que este principio de culpabilidad tiene tres fundamentos importantes: el principio de seguridad jurídica, el principio de dignidad humana y el de libertad de acción. Ahora pasemos al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Este principio exige que exista un resultado disvalioso para el orden jurídico, consistente en la lesión puesta en peligro de un bien jurídico tutelado. ¿Qué es un bien jurídico tutelado? Es todo bien de valor o valor de la vida de las personas que es protegido por la ley. Por ejemplo, todos ustedes tienen bienes de valor. Ejemplo, cada uno de ustedes, su bien más preciado es la vida. Después de la vida, ¿qué viene? La libertad. Después de eso, su carro, su casa, sus bienes, ¿verdad? Su familia. Bueno, la familia va primero, pues, pero hablando de bienes muebles, ¿verdad? De bienes de valor monetario. Entonces, después de la vida y la libertad están nuestros bienes muebles, nuestros bienes inmuebles, toda esa situación, todo eso son bienes jurídicos. Tutelados. ¿Qué significa tutelados? Protegidos. ¿Por quién? ¿Quién tiene la obligación de proteger todos esos bienes de nosotros, de los ciudadanos? El Estado. Entonces, el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos es ese principio que protege todos esos bienes de valor de los ciudadanos. Para dejarles más claro este punto, quiero que vayan al Código Penal y vean, por ejemplo, en el libro segundo, parte especial, en el índice, perdón, vayan al índice. Y en el índice van a encontrar el libro primero y la parte general, pero después van a encontrar el libro segundo y la parte especial.
Y si ustedes se dan cuenta, el título 1 contiene todos los delitos contra la vida y la integridad de las personas. Y viene y junta todas las figuras delictivas que se refieren a proteger la vida y la integridad, como por ejemplo el homicidio simple, los homicidios calificados, el aborto, el asesinato, y ahí encuentran ustedes todas las figuras delictivas que protegen ese bien jurídico, que es ¿cuál? La vida y la integridad de las personas. Sigamos y vayan al título, por ejemplo, vámonos al título 2 de los delitos contra el honor, que protege lo que es los delitos que se provocan la calumnia, la injuria, la difamación, son delitos contra el honor y la dignidad humana. Estamos hablando también no solo de los delitos contra la vida, sino la integridad, ¿verdad? Ahí va la integridad, la dignidad, todo ese tipo de delitos y los describe. También están los bienes jurídicos tutelados, que es el patrimonio de las personas. Ahí encuentran ustedes todos los delitos que estipula, por ejemplo, el robo, el hurto, la estafa, y encuentran todos los que protegen sus bienes, muebles e inmuebles. Y así nos vamos en el índice y ahí pueden ustedes observar todos los bienes jurídicos que tutela el Estado, que protege el Estado. Entonces, ese es el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Esa protección que el Estado le da a los ciudadanos a través de configurar hechos delictivos bien establecidos conforme cada bien jurídico tutelado. De tal cuenta que el Estado debe tipificar como delitos aquellas conductas que impliquen peligro de lesión. ¿A qué? A los bienes que se consideran tutelables por parte del Estado, teniendo el sustento legal en el artículo 2 de la Constitución Política, en la que se indica que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, ahí acabamos de ver los delitos contra la vida, ¿verdad? La libertad, hablemos de la libertad sexual y la indignidad sexual, la justicia, la seguridad, todos los delitos, por ejemplo, contra el Estado de Guatemala, ¿verdad? Sedición, traición, están todos juntos, la paz y el desarrollo integral de las personas. O sea, la base legal de este principio de bienes jurídicos tutelados es el artículo 2 de la Constitución Política de la República, con lo que se puede advertir el enunciado de varios bienes jurídicos tutelados que deben de protegerse. Ejemplos de estos, los que acabamos de ver, los títulos del 1 en adelante del Código Penal, que mencionan que está tutelado por parte del Estado, ¿verdad? Y qué figuras delictivas conforman cada bien jurídico tutelado. Ahora hablemos del principio de lesividad. Este principio, también llamado de ofensividad, que es otro nombre que se le da, enseña que nadie debe ser perseguido por conductas que no afecten o arriesguen bienes jurídicos penales individuales o colectivos. O sea, que si la conducta realmente no es una conducta ilícita, no nos pueden perseguir. Es la consagración de la libertad como valor supremo, la libertad para poder hacer lo que quiera sin más límites que la libertad de otros. Ahí sí que yo tengo derecho a hacer todo lo que la ley no me prohíbe. En palabras vulgares, yo tengo derecho a hacer lo que se me dé la gana. Media vez no me vaya a donde empieza la libertad de los otros. De aquí viene la expresión que estoy segura que todos han escuchado de alguna manera, ya sea parafraseada o esta misma que dice: mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Esa es una frase de un filósofo famoso que se llama Jean-Paul Sartre. Y si se dan cuenta, esta frase resume el principio de lesividad. Dice: mi libertad se termina donde empieza la de los demás. ¿Verdad? Entonces, como ejemplo de esta agresividad de los ciudadanos en nuestra realidad social en Guatemala, les quiero poner un ejemplo. Hoy, cabal, antes de empezar las clases, estaba viendo las noticias en un periódico virtual en donde hoy hubo paro, ¿verdad? Ustedes saben que hoy hubo paro en algunas carreteras y en algunos puntos del país porque los taxistas,
los transportistas, ¿verdad? De tipo que llevan al público están reclamando que no quieren volver a comprar un seguro contra terceros. Ese es todo el rollo de la manifestación de hoy, ¿verdad? Pero en el video estaban los tuk-tuks tapando el paso de todos los trailers que venían con, qué sé yo, alimentos, mercadería, no sé, eran unos grandes trailers y estaban jugando fútbol. Estaban en un partido de fútbol jugando, tapando el tráfico de toda esa afluencia de trailers y de transporte público, ¿verdad? Y de transporte individual también. Entonces, ¿qué respeto puede haber hecho? ¿Puede hacer eso de la libertad de los demás? ¿De la libertad de qué? Libertad de locomoción, de la libertad de poder trabajar, de la libertad laboral. Todo eso está siendo restringido por ciudadanos irresponsables, abusivos, imprudentes, y encima de todo ni siquiera manifestando estaban, ¿verdad? Estaban jugando un partido de fútbol. Ese es un claro ejemplo de la violación o la vulneración a esta libertad que todos tenemos derecho y que el Estado tiene la obligación de garantizarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora otro de los principios que recibe el nombre de mínima intervención o principio de última ratio. Este es uno de los principios también muy fundamentales porque ahí van a ver ustedes ya con los ejemplos que en la práctica cometemos muchos errores hasta nosotros mismos, ¿verdad? Estudiosos del derecho, estudiosos de las carreras relacionadas a criminología y todo esto. Este principio de intervención mínima postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal. Ello supone que el poder sancionador no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios que sean efectivos para la protección de los principios y normas que rigen la convivencia social. Es decir, que el derecho penal debe tener un carácter de última ratio por parte del Estado para la protección de los bienes jurídicos. ¿Qué pasa con este derecho de mínima intervención en Guatemala? O de última ratio, es de última instancia, que el derecho penal lo vamos a acoger no solo los ciudadanos, sino también las autoridades como el último recurso que ya tenemos. Pero ¿qué pasa? Yo les apuesto que todos ahí en esta clase conocen a alguien que ha dicho estas palabras. Hay que meterle una denuncia a porque si no, un juicio civil o un juicio de familia se va a tardar mucho y ni siquiera le va a hacer cosquillas, ¿verdad? Metámosle una denuncia para que se asuste o para que se vaya preso. ¿Cuántos de nosotros hemos oído eso? Yo lo oigo a diario con mis clientes, que a veces pues, son parte ofendida, ¿verdad? Y me piden eso, mira, es que si no le mete una denuncia penal, no va a hacer ni el más mínimo caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros mismos estamos irrumpiendo, vulnerando este principio de la mínima intervención. Sigamos aquí. El principio de intervención mínima es un límite al ius puniendi estatal. Este siempre va a ser un límite a ese ius puniendi del Estado, que consagra la necesidad de fragmentar la acción penal, valorar los bienes jurídicos por proteger, dirigir el poder sancionador hacia los daños graves a importantes bienes jurídicos y actuar solo en aquellos casos en que las demás herramientas, ya sea de tipo administrativo, religioso, educativo, no hayan sido efectivas para alcanzar el objetivo propuesto, siempre en bien de la seguridad jurídica, la libertad y la paz. Todo ello por ser el derecho penal una pesada herramienta que priva o condiciona el goce de los derechos fundamentales y limita la libertad. Por eso es que el derecho penal atenta contra uno de los principios constitucionales más sagrados, que es la libertad de las personas. Y por eso es que su intervención debe ser mínima o de última instancia. De este concepto de la mínima intervención vamos a sacar dos subprincipios. Entonces, quiero que se enfoquen en, primero, el carácter fragmentario y segundo, vamos a hablar del carácter subsidiario de estos subprincipios. El primero, que es el carácter fragmentario del derecho penal, consiste en la obligación del Estado, como mandatario de la soberanía popular, de delimitar su campo de acción a conductas que lesionen bienes jurídicos, cuya penalización resulte necesaria
para la conservación de un orden justo y en paz para todos los ciudadanos. Esto quiere decir que el carácter fragmentario de este principio de mínima intervención debe limitarse a únicamente aquellas acciones o conductas que lesionen bienes jurídicos, que ya vimos cuáles son, ¿verdad? Que pueden ser la vida, la libertad, la seguridad nacional, economía. O sea, si el derecho penal debe ser objetivo y debe delimitar su campo, no lo puede proporcionar a todos, sino que solo cuando se lesiona un bien jurídico tutelado por el Estado. Y el segundo, que es el de subsidiariedad, que entiende el derecho penal como el último recurso frente a la desorganización social, una vez que el Estado ha agotado todas las posibilidades que le ofrecían tanto medidas de política social en general como otros subsistemas de control social, no jurídicos o jurídicos, pero que no sean penales. ¿A qué vamos con esta subsidiariedad? A que deben... se entiende que el derecho penal debe ser el último recurso porque antes deben agotar otras vías, ya sea jurídicas, como derecho de familia, como derecho civil, como derecho mercantil, como conciliaciones en los juzgados de conciliación, incluso jurídicas como esas, pero que no sean penales o de otro tipo de control social, ¿verdad? Otro concepto de subsidiariedad que nos aclara esto es que se entiende por tal la característica que tiene el derecho penal en cuanto a que solo es posible que éste intervenga en la libertad de actuar que tienen los coasociados del Estado cuando se han agotado todos los mecanismos aptos e idóneos para conjurar la lesividad que se produce con una conducta a determinado bien jurídico. Por lo tanto, no es legítimo que se utilice el derecho penal en primera instancia. No podemos usar el derecho penal para todo, ni para asustar a la gente, ni para decir que crea que se va a ir preso y por eso reaccione, ¿verdad?, a mi pretensión legal. No podemos hacer eso, pues siempre el legislador debe auscultar, que quiere decir escuchar y oír sobre la aplicación de los demás mecanismos disuasorios de la conducta por reprimir. O sea, primero hay que tratar de acudir a otras instancias, ¿verdad? Otras instancias, ya sea de tipo administrativo, de tipo educativo, de tipo religioso, pero de último dejamos el sistema penal en su plenitud, ¿verdad? Para poderlo aplicar. Entonces, si se dan cuenta, todos esos principios son súper importantes que ustedes los manejen, los conozcan, no solo para su propia conocimiento, sino que también para la aplicación de su carrera, ¿verdad? De la carrera que están estudiando. Ahora vamos a hablar un poquito, ya para terminar, de las disciplinas que tienen relación con el derecho penal, ¿verdad? De estas vamos a ir un poquito más rápido porque ya las habíamos visto el lunes pasado. Tenemos el derecho penal, que es la ciencia eminentemente jurídica que regula el deber ser de las personas en la sociedad, refiriéndose al conjunto normativo penal creado por el Estado para determinar qué cosa, los delitos, las penas, las medidas de seguridad. El derecho penal es todo eso. Después tenemos la ciencia del derecho penal, que también ya la habíamos visto el lunes pasado, de manera a pinceladas. Es una disciplina eminentemente jurídica que refiere al conjunto sistematizado de ¿qué? De principios, de doctrinas, de escuelas, relacionadas a qué cosas, a las mismas, ¿verdad? Que ve el derecho penal, al delito, al delincuente, a la pena y a las medidas de seguridad. Esto habla de un sentido más amplio, la ciencia del derecho penal. Ahora, paremos un poquito en lo que es la criminología. Esta es la ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural, que se basa en la antropología y en la sociología criminal, con el objeto de determinar las conductas antisociales. Si se dan cuenta, cuando nos habla de que es una ciencia sintética, nos está hablando de que es una ciencia que prevalece por sí misma, que no necesita otra disciplina para existir.
Causal porque estudia las causas del por qué se delinque. Explicativa, explica esas causas. Natural y cultural, porque recuérdense que hay problemas socioculturales que inciden en por qué delinque una persona. Se basa también en la antropología. ¿Qué es esa ciencia? La ciencia que estudia al hombre y su origen. Y en la sociología criminal, ¿verdad? Los problemas sociales de una sociedad que incita a las personas por necesidad o por placer a delinquir. Con el objeto de determinar qué cosa, todas esas conductas antisociales que dan lugar a una sociedad violenta, a una sociedad proclive al crimen. Entonces, si hablamos de criminología, podemos decir que es la ciencia que conoce a fondo el delito, aplica técnicas de prevención de la delincuencia o estudia los trastornos psicológicos o a las víctimas. Si se dan cuenta, ahí estamos hablando a través de prevención dentro de la criminología, ¿verdad? Y también deben saber ustedes que una de las disciplinas nuevas y modernas a partir de los años 80, 90, que empezaron a cobrar trascendencia es la victimología, que es el estudio de la víctima, pero se da dentro de la criminología. Un criminólogo trabajará en el asesoramiento técnico de los jueces y fiscales. Podrá actuar para atender a las víctimas, por lo que se le relaciona la relación entre el derecho penal y la criminología es estrecha. ¿Cómo pueden ustedes captar esta asesoría de la que habla aquí? La criminología trabajará en el asesoramiento técnico de jueces y fiscales. Déjenme contarles un pequeño ejemplo. Cuando vamos a debate los abogados, ¿verdad? Fiscales, jueces, abogados, querellantes, todos los que vamos a debates públicos y orales, ¿a quiénes tenemos como asesores dentro de ese debate en la silla del interrogatorio? A los criminólogos y a los criminalistas, que nos explican sus informes, sus dictámenes técnico-periciales, todos los informes a nivel criminológico que hacen, los estudios, son los asesores en el debate de toda esa parte, de todo eso, de cada caso, los casos que hay, ¿verdad? Por supuesto, informes de criminalistas e informes de criminólogos. Entonces, ahí es donde entra el trabajo de los criminólogos y los criminalistas, para asesorar y para obtener sentencias más justas, sentencias objetivas, ¿verdad? Para que el trabajo de la fiscalía también sea de carácter objetivo, para poder dilucidar la historia, la averiguación de la verdad de los delitos. Entonces, el trabajo de la carrera que ustedes estudian es sumamente importante porque puede brindar ese asesoramiento a jueces y fiscales, donde en los sobre todo en los debates y juicios orales. Ese es solo un ejemplo, no digamos que pueden desempeñar su labor en otras instancias, ¿verdad? Y por último, la última disciplina que se relaciona con el derecho penal es la política criminal. Esta es aquella doctrina que estudia la actividad que debe ser desarrollada por el Estado a los fines de prevención y represión del delito. Se supone que cada estado, con su gobierno de turno, debería de tener una política criminal en su plan de gobierno. ¿Cuántos de nosotros conocemos esos planes de gobierno en donde hablan o describen la política criminal a través de políticas públicas que van a desarrollar durante su gobierno? ¿Cuántos de nosotros conocemos eso? Entonces es importante manejar la disciplina de la política criminal, porque no solo nos enseña a reprimir el delito, también nos enseña a prevenirlo, que es lo que hablábamos, que en Guatemala existe una debilidad en esa parte, ¿verdad? De prevenir o de la prevención del delito. No solo se trata de la represión, sabemos que en Guatemala ahora hay 24 leyes de tipo penal especiales, de tipo penal para reprimir esos delitos, pero ¿y qué pasa con la prevención? Todo eso lo estudia la política criminal, ¿verdad? Y cada gobierno debería de tener una política criminal clara y establecida para poner en práctica durante el desarrollo de sus gobiernos de turno. Entonces, esas son las disciplinas que tienen mucha relación con el derecho penal, con el derecho, y son cada una de ellas muy importantes para poder desarrollar un contexto de una sociedad pacífica y una sociedad que tenga seguridad jurídica. Bueno, alumnos, entonces con esto termino la intervención de la presentación.
Y les dejo por favor el chat para que tenemos 5 a 7 minutos para preguntas o dudas que no haya quedado algo claro. Yo las voy a ir leyendo y las voy a ir contestando. Entonces pueden ahí escribirlas. Yo las voy a ir observando. Me paso aquí al chat. Mi duda es sobre el principio de retroactividad. Si luego de que ya se le impuso una pena al reo, sale una ley que le favorece, ¿se puede aplicar aún después de que ya fue juzgado y penado? Fíjense que sí. Precisamente, si se dan cuenta, hoy en la clase vimos al principio las tres ramas del derecho penal, ¿verdad? Que son el derecho sustantivo, el procesal y el de ejecución. Hay procesos de ejecución en donde los reos piden la revisión de sus procesos porque ya salió una ley más benigna. Y muchos abogados, a los abogados no mucho les gusta, no hay muchos que se dediquen a eso, pero pueden pedir la revisión de las actuaciones, de las sentencias y de las nuevas leyes o de las reformas de las leyes para poderlos beneficiar. Sí se puede. Dice, si existe la revisión en el derecho procesal penal, artículo 453. Ahí le contestó otra su compañera. Mi duda es sobre el principio, no, eso ya. Vamos a ver. Abraham de León, escríbame su pregunta, por favor, porque no tengo abiertos los micrófonos. Bueno, estamos hablando aquí, conversando un poco sobre el ejemplo que les puse de los tuctuqueros, ¿verdad? Que estaban jugando fútbol y que lo que pasa, dice aquí, que no es el seguro, sino es la responsabilidad ante acciones imprudentes. Exactamente. Y por eso, ojalá que este gobierno no ceda a que no tengan un seguro, ¿verdad? Porque son tan imprudentes, tan negligentes, tienen tanta impericia que tienen que tener un seguro estas personas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder tener una seguridad jurídica, ¿verdad? Ya me di cuenta que no grabé la clase, perdón, pero igual sí he grabado las otras dos y como siempre hay que subir una, yo les voy a subir una de las clases, no se preocupen. Y sí, gracias por avisarme, se me fue ahí, eso. ¿Qué más? Bueno, ya no tienen más dudas. Espero que todo les haya quedado claro. Dice aquí, ese principio aplica siempre y cuando no se haya dictado sentencia. Me imagino que está hablando del que acabamos de hablar, ¿verdad? Del de retroactividad. Pero sí se puede hacer una revisión de todo el proceso penal si existen leyes más benignas. Léanlo, por ahí puso a su compañero 453 del Código Procesal Penal. Algo así. Bueno, ya no hay más preguntas. La de femicidio es muy ambigua. La araña la utiliza para blindarse. Sí, la ley de femicidio, recuérdense que, y ese es un comentario importante, lo está haciendo aquí un compañero, Roberto. Los hombres a nivel gremio, digamos, de abogados, interpusieron algunas inconstitucionalidades contra esa ley, pero de ahí nadie hizo nada. Entonces, el Estado de Guatemala, pues a través de las convenciones internacionales y convenios internacionales ratificados por Guatemala, se vio en la obligación de acatar esas normas de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer que tiene tantas, no son ambigüedades, en realidad
son vulneraciones a principios importantes de los ciudadanos, porque sí, a mi criterio, sí se violenta muchas veces el principio de igualdad, por ejemplo, ese principio de igualdad que es de rango constitucional, porque no estamos viendo de igual manera hombres y mujeres. Para los hombres, si una mujer viene y les pega, no existe un delito tal, ¿verdad? Entonces no hay igualdad, equiparación en cuanto a la creación de figuras delictivas que protejan a los dos, y los dos son iguales ante la ley. Entonces sí, ¿verdad? La ley esa de femicidio tiene muchas situaciones que vulneran algunos principios constitucionales, y por eso fue que se ingresaron varias inconstitucionalidades. Bueno, no varias, honestamente no fueron muchas, pero ninguna fue declarada con lugar. Había mucha presión de carácter internacional. Ya no tengo aquí más dudas. Entonces, espero que todo les haya quedado claro. Como les repito, yo ya voy a subir la clase, voy a subir en la presentación y voy a subirles la lista de todos los delitos que existen de carácter penal. Si tienen alguna otra duda ahí, no suban la mano, sino aquí buenas noches, ya revisé mi perfil en la plataforma y si tengo fotografía, no sé por qué en clase no me aparece. Ah, bueno, entonces, ¿sabe qué? Le recomiendo que escriba a la universidad. Han de tener ustedes algún correo de la universidad para poder hacer esa situación, porque sí, a mí me encargaron que no diera acceso. Entonces, les encargo ahí que arreglen ese problema a nivel administrativo, ¿verdad? Si se empieza un proceso penal sin agotar las medidas subsidiarias anteriormente, ¿se puede alegar eso y terminar el caso penal? No se va a terminar el caso penal, pero sí lo pueden hacer valer, ¿verdad? Roberto, sí lo puede hacer valer un abogado, ¿verdad? Dentro de una audiencia puede hacer verlo a través de un incidente. Los incidentes son pedacitos que se abren, paréntesis que se abren dentro de las audiencias, en donde se puede alegar o pedir que se analice que se está vulnerando un derecho constitucional tal, y se describe cuál es el derecho vulnerado. Sí se puede, sí ayuda, pero no le va a cerrar el caso. Eso es en la práctica, ¿verdad? Debería de poderse hacer, pero no se hace, no se practica. ¿Qué más? Bueno, ahí estamos, compañeritos. Entonces, ya no hay más dudas de nadie. Espero que les haya quedado claro el tema. Es un tema muy importante. Denle énfasis a los principios, por favor, que son los que deben de manejar muy bien. Y pues les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo lunes, primero Dios. Feliz